Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de estadística. Yo soy la profesora Romina y en esta ocasión vamos a trabajar con las actividades del problema del peso de los 30 niños, el cual demanda trabajar con las medidas de tendencia central y de dispersión, así como la realización de gráficos en Excel, ¿sí? Bueno, leamos un poquito el problema. Acá nos dice que en un grupo de 30 niños se ha medido el peso en kilogramos de cada uno de ellos, obteniendo los siguientes resultados. Bueno, y ahí nos dan el peso de cada uno de ellos. Se pide establecer cuáles son los datos de interés y su tipo, ¿sí? O sea, cuál es la variable en juego en este caso. Los datos de interés son el peso. Entre paréntesis es importante escribir la unidad, que en este caso es en kilogramos, y bueno, aclarar que es el peso de los niños. Tipo de datos cuantitativos, podríamos agregar que son cuantitativos continuos, ya que es una variable que se puede fraccionar, ¿sí? Así que bueno, siguiendo con esto, después nos pide que calculemos la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, recordando un poquito qué es la media, acuérdense que la media es el promedio, ¿sí? Es la suma de todos los valores dividido el total de observaciones, que en este caso son 30. Entonces, para esto vamos a trabajar con Excel. Vamos a copiar estos valores. Vamos a abrir acá. Yo voy a copiar por acá. El tema es que, así como está escrito en Word, es difícil copiar y que ya quede en la columna. Entonces, en este caso, voy a empezar en esta celda. Fíjense que voy a dejar esta columnita sin datos por el momento, porque después voy a agregar ahí solamente la enumeración de los datos, ¿sí? Entonces, acá vamos a escribir, este es el peso. Y vamos copiando, fíjense, 30, 31, 28, 25, 33, 34, 31, 32, 26, 39, 32, 35, 37, 29, 32, 40, 35, 38, 31, 36, 34, 35, 30, 28, 27, a ver, achicar un poquito acá, 27, estábamos acá, 32, 33, 29, 30 y 31. Bien, entonces una vez que tenemos eso, borramos nada más. Ahora sí ya podemos agrandar un poquito más esto. Bueno, la idea acá, como yo les decía, bueno, esto vamos a ir escribiendo que nos quede centrado. Acá la cantidad de datos, 1, 2. Fíjense que acá nosotros, para no escribir 3, 4, 5, seleccionamos estos dos y acá en esta parte que está más gruesa, en esta esquinita, estiramos y ya nos sale los datos enumerados, ¿sí? Vamos a centrar esto, inclusive podemos achicar un poquito más esa columna. Bien, entonces, a ver, ¿qué nos pedía el ejercicio? Calcular la media. Entonces, si estamos trabajando en Excel, podemos escribir por esta parte, vamos a escribir acá la media o promedio. Bueno, entonces acá ponemos el igual y va promedio. Hacemos doble clic y seleccionamos todos los datos, ¿sí? Enter y nos sale 32,1. Después también nos pedía que calculemos la mediana. Si estamos trabajando en Excel, directamente podemos escribir así, igual mediana. Seleccionamos todos los datos de la distribución, Enter, y ya nos sale. Pero acá, para entender un poquito el concepto, sería bueno que nosotros ordenemos estos pesos de menor a mayor. Entonces, lo que podemos hacer acá es
seleccionar todo esto, a ver, todos estos datos, ¿sí? Vamos a esta función que es ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor, ¿sí? Continuar con la selección actual en este caso. Bueno, y ahí nos quedan todos los datos ordenados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la mediana? Es el valor que está en el centro, que divide la distribución en dos partes que tienen la misma cantidad de datos. Como en este caso hay 30 unidades, es un dato par, una cantidad par de datos. Entonces van a haber dos valores que se encuentran exactamente en el medio de la distribución. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos cantidad de datos par? Hacemos, bueno, el total dividido 2, o sea, 30 dividido 2, 15. Entonces, por eso es importante tener esta guía de valores acá de ordenamiento. Este es un valor que está en el medio. Pero también el que le sigue cuando es cifra par, o sea, cantidad de datos par, ¿sí? Fíjense que si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de datos que hay antes de este 32, acá nos dice hay 14 valores, ¿sí? Y después de este también va a haber la misma cantidad de valores, ¿sí? Bien, entonces, eso significa que es la mediana. Como estos dos valores están en el medio, se saca un promedio, en este caso, bueno, justo dio casualidad que los dos valen 32 kilogramos, entonces la mediana resulta así, ¿sí? Bueno, después, otra cosa que nos pide el ejercicio es que calculemos la moda, ¿sí? Y bueno, eso, cuando son poquitos datos podemos observar acá, y si no poner igual moda, vamos a poner moda 1 en este caso, seleccionamos todos los datos, ¿sí? Hacemos enter y fíjense que acá nos da un valor que se repite más que los otros, el 31, pero si tenemos en cuenta, fíjense que el 31 se repite 4 veces, pero también hay otros valores que se repiten 4 veces. Con la selección del Excel acá solamente nos va a dar un valor de los que se repite muchas veces. Pero el 32, fíjense que también tiene 4 apariciones, ¿sí? Entonces, bueno, entonces en este caso, esta es una distribución bimodal. Vamos a combinar esto para que nos quede más entendible. Moda, tenemos dos modas, el 31 y el 32 kilogramos. Bien, ahí estaríamos con el punto B del ejercicio. Después nos piden el punto C que calculemos el rango, la varianza y el desvío estándar, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito lo que era el rango. El rango era la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Como esto ya está ordenado, el peso mayor de esto es 40, ponemos, ahí tendría que haber puesto así, 40 menos el peso más bajo, que es 25, entonces tenemos un rango de 15 kilogramos, ¿sí? Después, otra medida de variación es la varianza, que la varianza es bastante engorrosa calcularla de manera manual. Tenemos que tener en cuenta esta fórmula, así que es la sumatoria de todas las diferencias entre el dato y el promedio elevado al cuadrado, ¿sí? Sumamos todo eso y dividimos por el total de datos, que en este caso son 30. Y esto nos va a quedar una unidad elevada al cuadrado, ¿sí? Con el uso del Excel y de los software estadísticos, esto es mucho más simple. Simplemente tenemos que escribir igual varianza. Bueno, acá en la varianza aparecen varias opciones. El que dice var y una P, var y una S. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Como nos dice acá, en este caso, var P calcula la varianza en función de la población total, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta que estamos trabajando con una población, ocupamos esta función. Ahora, si nosotros sabemos que estamos trabajando con una muestra, vamos a trabajar con la otra opción. Como acá en este problema estamos trabajando con todos los niños, no es solamente una parte de los niños ahí, vamos a poner var de toda la población, ¿sí? La única diferencia entre una y la otra es en el denominador. Vieron que acá nosotros en el denominador dividimos por 30. Si fuera una muestra dividiríamos por 29 porque va a ser sobre n menos 1, ¿sí?
Bueno, entonces ahí seleccionamos eso y nos da 13,42 aproximadamente. Con esto podemos ir, fíjense, redondeando un poquito. Bueno, y el desvío estándar, que es la medida de variabilidad más entendible en la que se ocupa el promedio, ¿no? Es justamente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si tenemos una calculadora, calculamos la raíz cuadrada. En este caso, vamos a escribir desvío estándar. Es importante que escribamos esto porque si no, después no vamos a saber qué significaba este valor y los otros, ¿sí? Se nos van a mezclar. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Vamos a usar el desvío que es para la población, ¿sí? Entonces, desv, hacemos doble clic, pulsamos todos los datos de la distribución y nos queda ese valor que es la raíz cuadrada justamente de 13,42. Bien, entonces, eso es el desvío estándar. ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación del desvío estándar? Que, bueno, cuando vayamos avanzando un poquito con los temas, vamos a entender un poquito mejor, pero grosamente significa que alrededor del promedio, que en este caso era 32,1 kilogramos, el 64% aproximadamente de la distribución va a estar alrededor de esto si le restamos al promedio 3,66 y le sumamos 3,66, ¿sí? O sea, a ver, si nosotros hacemos esto menos esto y si hacemos esto más esto, significa que el 64% de la población de esa distribución se encuentra entre 28,44 y 35,76 kilogramos, ¿sí? Eso es a un desvío estándar. Después, si vemos a dos desvíos estándar, tenemos que sumar 2 veces eso. Entonces, después más adelante, cuando trabajemos un poquito más con el tema de las distribuciones normales, se va a entender un poquito mejor. Pero bueno, nos da una idea de variabilidad, ¿sí? Alrededor del promedio, 3,66 kilogramos antes o después, se encuentra la mayoría de los niños en este caso, ¿sí? Bueno, siguiendo con el problema, nos pide que realicemos una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta tablita en Excel, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que para poder hacer una tabla de distribución, yo ya como tengo hecho, voy a copiar un poquito acá. ¿De dónde yo saco todos estos valores? Esto es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Los extremos de los intervalos. Cuando hablamos, ¿por qué decidí trabajar con intervalos de clase? Bueno, son muchos valores. Es una distribución con datos cuantitativos continuos y tenemos muchos valores. Entonces, no nos conviene armar una tabla de frecuencias para datos, para ver cuántos pesan 25, cuántos pesan 26, cuántos 27. Imagínense una tabla súper gigante, ¿sí? Entonces vamos a agrupar. La idea es poder entender cómo es esta distribución, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos que saber, primero que nada, cuántas clases, cuántos intervalos va a tener esta distribución. Y para eso, lo que nos sugiere la teoría es que calculemos la raíz cuadrada del total de valores, ¿sí? Nosotros tenemos 30 valores. Si nosotros hacemos la raíz cuadrada de 30, fíjense que nos da 5,47. Entonces, aproximadamente, si nosotros aproximamos al valor entero, nos queda 5. O sea, con 5 intervalos que hagamos está bien. Y por eso es que acá hay 5. Una vez que nosotros sabemos, a ver, que esta es la cantidad de intervalos, vamos a tener que averiguar la amplitud. La amplitud de cada intervalo vamos a tener que hacer lo que mide el rango, ¿sí? La diferencia entre el valor mayor y menor, el rango, dividido la cantidad de intervalos.
Y en este caso nos da, acá no me da esto, le voy a poner 5 porque si no me va a tomar los decimales. Perdón, vamos de nuevo. Hacemos el rango dividido 5 intervalos. Bueno, entonces nos da una amplitud de 3. Y empezamos con el dato menor, que es 25, y le sumamos 3. 25 a 28, 28 a 31, ¿sí? Le vamos sumando de a 3. Y fíjense que acá es importante también observar que el 25 lleva corchete acá y el 28 paréntesis. Significa que el 25, si hay alguien que pesa 25 kilogramos, se incluye en este intervalo. Y alguien que pesa 28 se va a incluir en este otro, porque acá es hasta 27,99, ¿sí? El 28 se incluye con esto porque acá está el corchete, entonces de 28 a 31. Bueno, como había 40, había un peso 40, también le agregamos acá un corchete. ¿Qué era este valor que dice acá, marca de clase? Es el valor que está en el medio entre 25 y 28, ¿sí? Cuando trabajamos con intervalos de clases es importante tener en cuenta esa marca de clase. Entonces, podemos sumar estos dos o pensar, a ver, entre 25 y 28, el número que está en el medio es 26,5 y si no sacamos un promedio entre 25 y 28. Y lo mismo acá de 28 a 31, el valor que está en el medio. Y si no, también tenemos que saber si la amplitud del intervalo es 3 y empezamos con 26,5, le sumamos 3, 26,5 más 3, 29,5 más 3, 32,5, le sumamos 3 y vamos obteniendo las otras marcas de clase. En cuanto a la frecuencia, fíjense, nos pide de 25 a 28. Entonces acá tenemos la distribución de 25 a 28, se incluye en el próximo intervalo. Entonces acá ya podemos contar, tenemos 3 niños que sus pesos están dentro de ese intervalo, ¿sí? De 28 a 31, vamos acá, el 31 en realidad se incluye en el próximo intervalo. Entonces acá nos dice la pantalla que es un recuento de 7 valores, ¿sí? De 31 a 34, o sea, de 31 a 33, porque el 34 ya entra en el próximo, tenemos 10. Y ahí vamos anotando. De 34 a 37, vamos bajando un poquito, sería hasta 36, tenemos 6 valores. Y de 37 a 40, tenemos, son 4 unidades de acá, ¿sí? 4 valores y es lo que anotamos acá. Entonces, bueno, acá la frecuencia, siempre acá nos tiene que dar la suma de todo, podemos poner igual a la suma. Nos tiene que dar el total de datos, que en este caso son 30, ¿sí? La frecuencia acumulada, empezamos con este, después para este le tenemos que sumar, acá en este caso va a ser la frecuencia anterior más este dato, ¿sí? Y ahí arrastramos y vamos sumando, siempre es este más este y va acá, este más este y va acá. Este más este y va acá. Y acá, bueno, obviamente al final de la columna nos tiene que dar la cantidad total de datos, ¿sí? En cuanto a la frecuencia relativa, vamos a borrar un poquito acá esto. La frecuencia relativa es como un porcentaje, ¿sí? Del total. En este caso, 3 de 30, ¿qué número decimal le corresponde? Entonces vamos a poner, es igual a este dividido, podemos escribir esta o directamente ponemos el valor 30. Si ponemos esta celda tenemos que poner F4 y nos queda peso o peso 7, ¿sí? ¿Por qué quiero eso? Porque cuando yo arrastre esto, de esta manera no va a cambiar el denominador, ¿sí? Entonces acá y al final nos tiene que dar 1, ¿sí? Acá también vamos a trabajar con que trabajemos con 2 decimales, está bien. A ver, con 2 decimales, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada, de nuevo, este es igual que este más este me da este, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer de nuevo. Esto lo habíamos visto. Hacíamos este es igual a este. Ahora, en esta celda vamos a hacer este más
¿sí? Y ahí arrastramos y al final nos tiene que dar el valor 1, ¿sí? Bien, bueno, entonces esa es la tabla de distribución de frecuencias. Después nos pide que representemos estos datos mediante un histograma y polígonos de frecuencia acumulada y relativa. Bueno, vamos a ir haciendo algunos para que no sea tan extenso el video. Para hacer un polígono, un histograma y un polígono de frecuencia, podemos ir acá en la parte donde dice insertar. Vamos al gráfico de columnas. En el Excel no está la opción de histograma directamente, entonces con después le hacemos un par de modificaciones y estamos bien, ¿sí? Hacemos clic derecho, seleccionamos datos. Agregamos una serie de datos que va a ser los del histograma. Vamos a utilizar siempre lo que es la serie, tiene que ver con el eje Y. ¿Qué va a ir en el eje Y? La cantidad de niños. Entonces tenemos que hacer, seleccionar acá la frecuencia absoluta, ¿sí? El 30 no, solamente estos. Bien, aceptamos. Y en esta parte que dice editar, vamos a seleccionar los intervalos, ¿sí? Bien. Vamos a agregar otra que después la vamos a transformar en el polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá polígono de frecuencias. Vamos a seleccionar exactamente lo mismo. Y acá vamos a seleccionar exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, aceptamos después. Esto no hace falta que esté. ¿Por qué nos quedan dos columnas acá? Porque esta que está de este color rojo, nos paramos sobre una de las columnas, hacemos clic derecho, cambiar tipo gráfico, o si no en insertar, vamos al gráfico que dice línea, ¿sí? Entonces ahí ya se transforma en el polígono de frecuencia. Ahora, como un histograma, las barras tienen que estar una al lado de la otra, dando idea de la continuidad del tipo de datos que trabajamos. Hacemos clic derecho, dar formato a serie de datos, ponemos sin intervalo, cerramos. También le vamos a ir transformando acá, le podemos dar un contorno negro, un color, a todo vamos a ponerle. Acá un contorno negro, un color gris que para pegar en los trabajos es muy aceptable. Y lo que nos faltaría, no menos importante, es en presentación no nos olvidemos del título del gráfico, ¿sí? Vamos a poner encima del gráfico y bueno, ahí lo que podríamos escribir es histograma y polígono de frecuencias. ¿De qué? Justamente acá tenemos que aclarar que, fíjense cómo tenemos acá, de la cantidad de niños. ¿Según qué? ¿O en función de qué? Según su peso. Según su peso, y está bueno que aclaremos que ese peso está dado en kilogramos. Fíjense que no nos queda muy agradable un título con letras tan grandes, entonces lo transformamos un poquito. Ponemos 12. Bueno, y ahí ya nos queda un poco mejor. También vamos a la presentación y vamos a escribir el eje horizontal. Debajo podemos poner peso, entre paréntesis kilogramos. Y también título vertical. A mí me gusta que esté así al costadito. Y bueno, en este caso tenemos que aclarar que es cantidad de niños, ¿sí? Bueno, y ahí ya nos quedó el gráfico que nos pedía el ejercicio, uno de los gráficos, nos pide varios, ¿sí? De la misma manera tendríamos que hacer con las frecuencias relativas y también con las frecuencias acumuladas. Voy a hacer el de las frecuencias acumuladas porque me parece importante ver la diferencia entre un histograma y el otro, ¿sí?
vamos en cualquier, nos paramos sobre cualquier celda, insertar, de nuevo columna, corremos un poquito, clic derecho, seleccionamos datos, queremos agregar. Acá vamos a poner histograma de frecuencias acumuladas. Que vamos a seleccionar acá las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y en el eje horizontal van los intervalos. Aceptamos. Exactamente lo mismo tenemos que volver a hacer, porque ahora vamos a querer que después se transforme en el polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? Que seleccionamos acá, de nuevo lo mismo, exactamente. Damos esto, perfecto. Aceptamos. Y bueno, y ahí, ¿qué teníamos que hacer? Apoyarnos sobre una de las columnas rojas. Vamos a insertar línea. Hacemos clic y fíjense que ahí ya nos queda de esta manera, así tiene que ser. Esto no hace falta que esté en el gráfico. Vamos sí a agregar el título. Vamos a agregar acá el título. Histograma y polígono de frecuencias acumuladas de la cantidad de niños según su peso. Según su peso, entre paréntesis, kilogramos, ¿sí? Otra vez vamos a transformar esto con una letra más chiquita. Vamos a poner tamaño 12. Presentación, rótulos del eje. En el horizontal, de nuevo, tiene que ir, a ver un poquito, debajo. Lo que dice peso, kilogramos. Y en el eje vertical, al costadito, cantidad de niños, ¿sí? Bueno, de esta manera ustedes pueden ir viendo cómo se puede hacer para la frecuencia relativa. Es exactamente lo mismo. Ah, y acá nos olvidamos, me olvidé yo. Dar formato a serie de datos sin intervalo, cerramos, contorno, color gris y ya nos quedó el gráfico. Bueno, espero que les haya gustado. Quedaba algo más. El gráfico de tallo y hoja, me estaba olvidando del último punto, ¿sí? Ahí yo les mandé la actividad por la plataforma, el trabajo hecho, pero la idea es que ustedes entiendan cómo se hace, ¿no? No solamente que esté resuelto. Bueno, tengamos en cuenta acá que si nosotros leemos un poquito la teoría, las profundidades expresan, a ver, este es el gráfico, perdón, de tallo y hoja. Bueno, acá se colgó un poquito, pero la idea acá es tener en cuenta cuáles son los datos principales que irían en el tallo y las hojas, ¿sí? Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, tenemos pesos que empiezan con el 2, o sea, 25 a 29, después los que empiezan desde el 30. Entonces podemos decir que el tallo sería el 2, el tallo sería el 3, el tallo sería el 4, ¿sí? Y de esa manera escribimos todos los otros dígitos, lean bien la teoría. Y bueno, y no nos olvidemos de escribir las profundidades. Acá, ¿cuántas hojas tiene? 7, ¿sí? En este caso hay 22, este lo remarcamos porque justamente en este intervalo, en esta fila se encuentra la mediana, por eso se marca con negrita, ¿sí? Bueno, y acá 1. Bueno, ahí sí terminamos el ejercicio 4, espero que les haya gustado. Disculpen si me trabé un poquito, estoy aprendiendo a dar estos videos, así que bueno, cualquier cosa me pueden escribir un correo por la plataforma y bueno, aclaramos las dudas. Muchas gracias.